Muy buenas noches, mis insomnes amigos. Esta noche tenemos un gran insomnio del viernes, que será un programa muy especial, una montaña rusa. Vamos a combinar la elevación espiritual, la gratitud, con la fascinación cósmica. Vamos a hablar de extraterrestres en una entrevista extraordinaria, con una sorpresa que les tengo, porque es una persona conocidísima en Miami, y lo menos que se esperan ustedes es que venga a hablar con nosotros de extraterrestres. Y por supuesto, después hablamos de nuevo de la energía del fin de semana, deportes, porque esta semana, casualmente, este fin de semana, tenemos todos los deportes habidos y por haber. Vamos a tener Fórmula 1, vamos a tener soccer, que regresa el fútbol en la liga, todas las ligas regresan de nuevo, vamos a tener hockey, vamos a tener el béisbol de las grandes ligas y muchas otras cosas. Para eso vamos a tener otra entrevista con Octavio Sequera, y por supuesto después volvemos de nuevo al tema del insomnio y la gratitud que debemos de dar al Todopoderoso por estar con nosotros. La puerta que nos separa del fin de semana está abierta. Ya la hora donde saltamos a la carga y nos preparamos para recibir. Estamos ya a la medianoche del sábado, del viernes, comenzando el sábado, y la mejor manera de prepararse para esto es recibir, abriéndola el fin de semana con la llave de la gratitud. Hoy dedicamos esta noche a este sentimiento tan poderoso, el sentimiento más poderoso del universo. Agradecemos al Todopoderoso. Primero que nada, la gratitud es la prueba, una gran prueba de fe, es saber que el bien ya está hecho. Agradece por lo que tienes, por lo que eres, y sobre todo, agradece por lo que viene en camino. Quiero leerles algo de un libro de Jack Canfield. Jack Canfield fue aquel escritor que junto con un colega de él escribieron el libro Sopa de Pollo para el Alma. Jack Canfield escribió este libro que se llama Gratitud, con una señora que se llama Watkins, Didi Watkins. Y en este libro, que fundamentalmente lo que busca hacer es un journal, un diario de gratitud, donde se supone que ellos lo que recomiendan es que todos los días tú hagas un ejercicio de gratitud, de lo cual vamos a hablar hacia el final del programa. Tú hagas tu ejercicio de gratitud dando gracias por muchas cosas. Pero lo primero que tenemos que hacer, según lo señala aquí Jack Canfield, es tomar una decisión consciente. Me disculpan porque estoy haciendo una traducción de un libro en inglés directamente. Yo no soy traductor profesional. Tomar una decisión consciente de tener permanentemente una actitud de gratitud. Mantener una actitud de gratitud. Escoger. O sea, toma la decisión de vivir en un estado constante de alegría, gratitud y apreciación. Esto es sumamente importante, porque al nosotros escoger esto, simplemente nos estamos olvidando de lo que no tenemos y estamos agradeciendo por lo que sí tenemos. Estamos agradeciendo por todas y cada una de las cosas que apreciamos, nuestra familia, todo lo que nos rodea. Pero también es muy importante agradecer, porque cuando no estamos pasando dificultades, como estamos pasando por desafíos, porque en los desafíos, en las dificultades, como señalan ellos aquí, hay que dar las gracias también, porque de ahí, en esas situaciones de la vida, es donde salen las lecciones más importantes y el crecimiento que se provoca en nosotros cuando por alguna razón pasamos por una gran dificultad. Esa es la recomendación de nuestros queridos amigos Canfield y Watkins en este libro. Ellos siguen aquí recomendando que comiences tu día dando gratitud, dando gracias por el día que está comenzando, y que por supuesto termines el día dando gracias también. Tu día debe comenzar en un lugar donde tú simplemente des gratitud. Des gracias por lo que viene, por lo que está en camino, por lo que estás viviendo. Des gracias porque amaneciste ese día. Gracias al Todopoderoso, gracias al universo, gracias
Reconoce en Dios la presencia y los milagros que están alrededor tuyo. Cada vez que tú das gracias a Dios, date cuenta de los milagros que hay alrededor tuyo. Piensa en que desde ese momento en que tú empiezas a dar gracias y empiezas a apreciar, tu vida cambia radicalmente. Cuando empiezas a darte cuenta de lo que realmente te acompaña y no simplemente estar pensando en lo que deseas. Piensa en lo que tienes. Da gracias por lo que tienes. Da gracias por lo que hay alrededor tuyo. Acuérdate que al dar gracias te estás enfocando en la gratitud y a todo aquello en lo que te enfocas se expande. Lo más que tú te enfoques en dar gracias, lo más que se va a expandir en ti la alegría, la apreciación y la gracia. Cuando te vives en gratitud, tienen un pequeño poema aquí de la señora Watkins. Dice, yo vivo en gratitud por todo lo que he tenido, por todo lo que se me ha dado, pero también por todo lo que he recibido, por toda la belleza que hay en mi vida, pero también por todos los pesares que he tenido, que he conocido, por todos los desafíos que he encarado, pero también por lo lejos que he llegado cada vez que me ha tocado, por mi coraje y por mis dones, pero también por la sabiduría que he adquirido a través de ellos, por el viaje y la experiencia que realizo y por la bondad que he recibido en el camino de ese viaje, por los sueños y los deseos, por la confianza y la que hemos aprendido de todos ellos, por la alegría y la inspiración, porque me han dado el propósito y me han contado en un nuevo camino, por los milagros que se han producido y por el propósito y por los que vienen por los milagros que se han producido y por aquellos que vienen mañana, por el amor que hemos recibido y porque hemos conocido, pero también por aquellos que hemos dejado, por mis amigos, por mi hogar, por mi familia, pero también por el tiempo que me he dedicado a mí mismo, a encontrarme a mí mismo, por la abundancia y la simplicidad, pero por la gracia y la oportunidad que he tenido de disfrutar de la abundancia y de la felicidad, por el chance de poder hacer, por la oportunidad de poder hacer una diferencia en este mundo, pero por la fe que he obtenido al hacerlo. Les recomiendo, de verdad, este libro, les recomiendo todos los días dar gracias por eso que tenemos, dar gracias por esas cosas que de alguna manera nos han acompañado, que nos acompañan, de estas cosas que de alguna forma todos los días están cerca de nosotros y en las que hemos vivido. Brian Tracy, en este mismo libro, hay una frase de él que dice, desarrolla una actitud de gratitud y da gracias por cualquier cosa que te suceda, sabiendo que en cada paso que das hacia adelante, estás logrando algo más grande de lo que tenías. Estás mejorando tu situación actual. Repito, desarrolla una actitud de gratitud y da gracias por todo lo que te sucede, sabiendo que en cada paso que das hacia adelante, estás creciendo, te estás haciendo más grande, estás mejorando toda tu situación actual. Interesante esta frase de Jack Canfield. Vamos a irnos preparando para nuestro próximo tema, que como les digo, es el tema fundamentalmente de los extraterrestres. Mientras yo me comunico con nuestro invitado, voy a dejarles escuchando esta música extraordinaria.
Por favor, deje su mensaje. ¿Ah? Sí sabe, sí sabe, sí sabe. Canto en arameo. Esos cantos en arameo son los cantos que se hacían en la época de Jesús. ¿Ok? Okay, if there's one AI site builder you need to meet, Estoy tratando de comunicarme con nuestro invitado. Lamentablemente como que está distraído todavía. No se ha dado cuenta de la hora. Otra musiquita mientras tanto. Por favor, deje su mensaje. Voy a darle chance de unos minutos porque estoy adelantado como 3 minutos para que él nos atienda. Esta música que estamos escuchando es música celta, de flauta, muy adecuada para lo que vamos a estar hablando, porque vamos a estar hablando de extraterrestres. Como ustedes saben, se está hablando mucho últimamente, en los últimos años, se ha hablado muchísimo de avistamientos y me pareció adecuado que en estas noches, que son unas noches bien claras y espectaculares, habláramos del tema, porque sencillamente, bueno, quién sabe si hemos visto algo y no nos hemos dado cuenta. Y entonces yo me busqué a alguien que, aparte de ser una persona sumamente agradable y un gran erudito, conoce el tema y viene a hablarnos un poco desde su punto de vista. Por supuesto, es su opinión, es su conocimiento. Yo no sé de eso absolutamente nada y por eso me he atrevido a invitar a esta persona, que ya se la voy a presentar tan pronto la tenga en el teléfono. Aquí estoy. Querido Agustín, muchas gracias por atendernos. Hombre, cómo no, con mucho gusto, compadre. Ustedes tienen que estar reconociendo esa voz porque esa voz es conocidísima en Miami. Nada más y nada menos que Agustín Acosta. Voy a hacer una breve presentación de él porque ustedes lo conocen mejor que yo, porque ustedes lo tienen conociendo mucho más tiempo que yo. Yo me he hecho un gran amigo de él, le tengo un gran respeto y un gran cariño. Agustín Acosta no solamente ha sido anfitrión, locutor, ha sido artista, ha sido cantante, ha hecho cuanta cosa se ocurre en radio y televisión en Miami, sino que es conocido internacionalmente por sus entrevistas. Pero yo no traje, como ustedes saben, a Agustín para hablar de política, ni tampoco de esas cosas. Agustín, vamos a hablar de extraterrestres, como te dije. Quiero escuchar por qué. Vamos a empezar por una pregunta muy sencilla, Agustín. Sí.
primero que nada, de verdad, un agradecimiento eterno, porque después de una semana de duro trabajo, Agustín tiene el programa más escuchado de la radio de Miami y sus alrededores. Cada tarde, de 3 a 7 en Actualidad Radio. Un programa que se ha mantenido prácticamente los últimos 10 años en primer lugar. Repito, vamos a hablar con el extraterrestre, no vamos a hablar de política, no vamos a preguntarle qué es lo que está pasando con Venezuela, ni con Cuba, ni qué va a pasar aquí. Vamos. Si quiere, después podemos hablar de eso. Un segundo, pero vamos a hablar de vamos a dedicarnos al extraterrestre. ¿Cómo, Agustín, cuéntame, cómo llegaste tú a este campo? Bueno, yo siempre, desde muy niño, 7, 8, 9 años, tuve la inclinación de estudiar ingeniería aeronáutica. Pero yo vivía en Cuba. En Cuba no habían oportunidades de ningún tipo. Es más, en esa época en Cuba el gobierno asignaba a un estudiante la carrera que el gobierno quería que el estudiante estudiara. Pero bueno, posteriormente, yo tenía 11 años, mi familia logra salir de Cuba, fuimos a España, y en España ya yo empiezo, con 11, 12 años, empiezo a leer. Mi tío se suscribió al círculo de lectura, teníamos un catálogo de libros que podíamos leer, y recuerdo que surgen algunos programas de la televisión americana que en España se doblaban al idioma español y los ponían en blanco y negro, por supuesto, porque no había televisión a colores en esos primeros años de la década del 70. Entre ellos estaba el programa protagonizado por William Shatner y Leonard Nimoy, Star Trek se llamaba en inglés. La guerra, no era la guerra, no. Viaje a las estrellas se conoció en Venezuela. No exactamente, viaje a las estrellas, Star Trek. Y yo me empiezo a fascinar, ¿no?, con este mundo de la aeronáutica. Eso coincide con que el último año que yo estuve en Cuba fue cuando el hombre llegó a la Luna. Y bueno, no lo vimos por televisión, pero sí lo escuchamos por la voz de los Estados Unidos de América, por onda corta, la llegada de Neil Armstrong y de Aldrin a la Luna. Pero cuando yo salgo a España, ya entonces los viajes del Apolo que siguieron al Apolo que llegó a la Luna por primera vez, el Apolo 12, el 13, el 14, el 15, ya los veíamos en televisión por vía satélite, lo transmitía la televisión americana, tanto la llegada de la nave a la Luna y luego el regreso cuando venía la nave y caían unos paracaídas en el océano, venían los helicópteros a rescatar a los astronautas. Y yo me empiezo a fascinar con todo ese que realmente era fascinante, además era espeluznante ver aquello, ¿no? Sí. Y luego, hacia los años 73, 74, surge otro programa muy interesante que por las siglas UFO, que en inglés quiere decir objeto volador no identificado, o sea, es el equivalente a las 4 siglas del OVNI, objeto volador no identificado, pero en inglés es Unidentified Flying Object. Entonces, ese programa tenía ese título, UFO, y yo no me lo perdía. Era una cosa fascinante. Bueno, yo dejaba de hacer lo que tuviera que hacer para ver el programa. A la sazón llego acá a los Estados Unidos y ya aquí en los Estados Unidos empiezo a leer una serie de libros que tenían que ver con el tema. A fin de cuentas, por una cuestión puramente económica, mi familia no tuvo los recursos para pagarme la carrera de ingeniería aeronáutica y bueno, terminé en algo completamente diferente. Oye, que no te digo nada mal, ¿no? No, para nada, no me ha ido nada mal. No, mi carrera en las comunicaciones ya va para 47 años, ya pasaron los 47 años, ha sido sumamente exitosa. Primero en la radio musical por 12, 13 años y el resto del tiempo en la radio de noticias e información. Pero ya aquí en Estados Unidos, pues a través de la televisión, a través del cine, a través de los libros, la fascinación con este mundo continuó. Y me dediqué a investigar ya como una persona de comunicaciones y noticias e información, a investigar y a entrevistar a algunas personas de casos que desafiaban todo tipo de escrutinio, todo tipo de explicación, porque los gobiernos han tratado de insultarle la inteligencia a la gente y
que si el planeta Venus, que si unos gases que salieron de los Everglades, que si un avión de pasajeros. Yo creo que una persona que haya visto una nave a 200 o 400 pies de altura por encima de su cabeza no puede confundirla con el planeta Venus. Eso sería como confundir un rinoceronte con una pulga. Entonces, un insulto a la inteligencia. Claro que sí. Me he dedicado a investigar y a leer y he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas personas que han sido protagonistas, testigos personales o protagonistas de algunas de estas historias. Y bueno, pues la fascinación sigue, pero ya el convencimiento, la realización de que sí, que efectivamente el fenómeno ya no se puede ocultar, porque ahora con el advenimiento de la internet y de todas las comunicaciones ultramodernas, pues ya esto es Vox Populi. Una pregunta muy curiosa, porque yo de verdad conozco muy poco del tema, simplemente veo lo que escucho, lo que veo en la radio, en la televisión, a veces en la internet hoy en día. En los últimos 10 o 15 años se han producido un volumen mayor de avistamientos. ¿Hay alguna razón específica? Porque dicen que en la era de Acuario o en esta era estamos siendo ayudados por nuestros hermanos extraterrestres en el desarrollo de la paz mundial. ¿Eso cómo te suena? Yo creo que hay una gran preocupación o sea, vamos a imaginar que nosotros dos, Emilio, somos apicultores, ¿no? Y tenemos un panal de abejas y vamos observando las abejas, las tenemos ahí metidas en una caja, le ponemos un cristal para verlas y vemos las abejas y demás. Pero la inteligencia nuestra en comparación con la inteligencia de las abejas es abismal. Y nosotros pues tratamos de no intervenir demasiado en su hábitat para que no se alboroten y para que ellas puedan tener una vida normal. Pero si vemos un día que dentro del panal de abejas se ha introducido algún otro animal que puede poner en peligro el hábitat o se ha introducido alguna plaga, alguna epidemia, pues sí vamos a intervenir para evitar la extinción de las abejas. Yo creo que el ser humano es el único en la cadena biológica que es capaz de destruirse sin ningún tipo de razón. Por ejemplo, vemos lo que acaba de ocurrir en Gaza. Un grupo de individuos atacan a los vecinos, secuestran, asesinan, cometen todo tipo de salvajadas y de pillajes. Entonces los atacados, que en este caso son los israelíes, reportan la agresión, utilizan una fuerza brutal, destruyen todo un enclave. Hay miles y miles de casas, de edificios que han sido llevados a la total ruina. Y ahora pues firmamos la paz y tenemos que ir y reconstruir. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cuál fue el beneficio? ¿Qué se sacó en conclusión? Porque si tú me dices que un país invade al otro para quedarse con un territorio, para apropiarse de unos pozos de petróleos o para desalojar un régimen dictatorial y llevar la libertad, pero ahí no hubo absolutamente nada de ganancia para nadie. Al contrario, los palestinos perdieron 50, 60 mil personas, los israelíes perdieron como 1.300 el día del ataque y otros 1.300 soldados murieron en combate y al final no ha habido absolutamente ninguna ganancia y entonces tenemos ahora que reconstruir toda una serie de cosas que se destruyeron. Y yo me imagino que una civilización muy avanzada, muy moderna, muy avanzada, espiritualmente elevada, nos ve a nosotros como un grupo de salvajes que somos capaces de destruir media Europa durante la Segunda Guerra Mundial o destruir los edificios más emblemáticos que habían en Nueva York con unos aviones secuestrados. Es una serie de cosas que bordean casi que en el salvajismo. Y yo me imagino que ellos están preocupados del problema atómico, del desarrollo atómico y de lo que pudiera ser o un accidente nuclear de proporciones muy grandes, mucho más grandes que las de Chernóbil o Fukushima, o de una utilización de las armas atómicas
con fines de guerra, y lo voy a tratar de sustentar cuando te dé algunos ejemplos. Agustín, me estás hablando mencionaste dos cosas muy importantes. Una espiritualidad superior. Sí. Y segundo, casi que por llamarlo de alguna manera, una intervención benevolente. Sí, de alguna manera. Podríamos, sí. Quiere decir esto que de alguna forma estos hermanos, porque de alguna manera son hermanos, somos creados por el mismo Padre, porque parto de la base de que son creados por el mismo Dios, ¿ok? Y que de alguna manera estos hermanos estarían guiándonos para que de alguna forma esa paz mundial de alguna manera se logre, lo cual implica que entonces llegamos al punto central de lo que es el programa de hoy nuestro, que es la gratitud. De alguna manera, nosotros deberíamos estar muy agradecidos cuando estamos oyendo hablar de estos avistamientos. Porque yo creo que sí, yo creo que de cierta forma están protegiendo, están evitando una conflagración. Mira, he desarrollado unos contactos profesionales con el investigador mexicano Jaime Maussan. No lo conozco en persona, pero lo he entrevistado múltiples veces. Y Jaime, que ha sido, yo creo que es el periodista más famoso en América Latina por investigar este fenómeno, habla de que en el volcán Popocatépetl, que es el volcán que... Déjame mencionarte algo por casualidad. Sí. El señor Maussan en una oportunidad estuvo en Venezuela. Ajá. Y un gran amigo de mi esposa, de Vilma y mío, nos preguntó si a nosotros nos importaría recibir a este señor en nuestra casa para que hablara del tema. Y te estoy hablando de que esto fue aproximadamente ya yo tengo 18 años viviendo en los Estados Unidos, esto sería por lo menos 4 o 5 años antes de eso. O sea que yo me di el lujo de conocer al señor Maussan. Después, por supuesto, me olvidé de eso, porque yo en aquel momento escuchaba aquello con mucha incredulidad. Pero fíjate qué casualidad que ahora tú, y yo sé porque lo te he oído hablando del señor Maussan en tu programa, tú sabes que soy un fanático de tu programa, y te he oído hablar de él y me recordé, porque el nombre es imposible que se te... O sea, eso es un nombre que es muy poco común. Sí, pues Jaime... Perdona la interrupción. No, por favor. Jaime me ha contado varias veces que cámaras de alta resolución, cámaras de televisión, de video de alta resolución, colocadas muy cerca del cráter principal de este volcán, que es un volcán que queda muy cerca de la propia capital mexicana. Correcto. Han filmado en numerosas ocasiones, pero numerosas ocasiones, naves que entran adentro del volcán, entran por el cráter y al cabo de un rato vuelven a salir. O sea, nosotros los humanos no tenemos... Este es un volcán que está en erupción, en una erupción moderada, pero está en erupción, no está dormido. Y nosotros los humanos no tenemos ningún vehículo que pueda entrar en un volcán activo, porque la lava, los gases derretirían los metales. Inclusive si fuera algo robótico como un dron, no tenemos esa capacidad. Y él opina, y algunos científicos opinan, que estas naves lo que están entrando es a crear un estado de estabilización, o sea, estabilizar las placas tectónicas para evitar una conflagración sísmica que al lado de la capital mexicana, que es una ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes, pues causaría una pérdida de vida extraordinaria. Eso es un poco especulativo, pero ¿qué otra explicación tiene que naves estén entrando en un volcán activo? Es correcto. Sí, pero bueno, he querido mencionar algunos de los casos para ilustrar la conversación, pero casos que van más allá de toda duda. Mira, empecemos por Robert Salas. Robert Salas, yo lo he entrevistado en 2 ocasiones, fue un capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, graduado de la Escuela de Oficiales, y en 1967 Robert Salas era el supervisor de una base de misiles atómicos soterrados, lo que llaman misiles en silo. Estados Unidos tiene 3 tipos de misiles atómicos, o 3 tipos no, tiene 3 lugares donde se almacenan los misiles.
Unos están en submarinos en alta mar, otros están en aviones B-52 y los otros están bajo tierra. Bueno, en las montañas de Montana, que es un estado que queda fronterizo con Canadá, muy poco poblado, muy grande en extensión territorial, pero muy poco poblado. Allí la Fuerza Aérea y el Comando Estratégico excavaron unos túneles verticales, los llenaron de una pared de concreto y dentro de ese túnel pues había unos misiles que tenían el nombre de Minuteman. Y en cada uno de esos misiles abajo había una sala de control. Y cada una de estas salas de control pues tenía 2 o 3 operarios que se iban rotando en diferentes turnos. Y afuera, donde la punta del misil estaba ya casi a flor de tierra, pues había otra pequeña, no habitación, sino como una especie de pequeño búnker o pequeño edificio, donde había policía militar vigilando el sitio, y los controladores atómicos estaban abajo en la base de este hueco. Robert Salas dirigía un emplazamiento que tenía 7 silos con 7 diferentes misiles. Todos estos misiles estaban conectados con el Departamento de Defensa en Washington, y ante una situación de ataque, esto es en plena Guerra Fría, ante una situación de ataque, pues ellos hubieran recibido la orden del presidente de disparar los cohetes. Había que dispararlos manualmente desde ahí mismo. Y entonces, pues ellos tenían unas claves en unos sobres cerrados, unas claves que si recibían la orden del presidente de lanzar, el presidente tenía que mandarles la clave en una serie de letras y de números. Ellos abrían el sobre y si coincidía la orden que recibían con lo que estaba en el sobre secreto, sellado, pues era una orden de ataque y tenían que atacar. Un día, el policía que está afuera llama por teléfono abajo y le dice: capitán, usted no me va a creer lo que le estoy diciendo, pero encima de mí, a una distancia como de 200 pies, hay una nave espacial. Dice: ¿cómo? Sí, hay una nave espacial. Entonces, Robert Salas no sabe qué hacer, pero mientras está hablando con el capitán, todos los controles electrónicos en la pizarra eran pizarras de esa época. No tenemos la tecnología luego que vimos en las computadoras con aquellos monitores verdes, ¿verdad? Monitores de color verde o de color ámbar que salieron en los años 70. Estos eran pantallas como de televisión blanco y negro. Y tenían unas cámaras y tenían una serie de cosas. Y de pronto todos los controles se apagaron, como si alguien hubiera desconectado toda la red eléctrica. Salas trata de llamar por teléfono a los otros silos. Él estaba en uno, pero habían otros 7, eran en total 8. Y los teléfonos no funcionaban. Entonces trata de tomar el elevador para salir a flor de tierra, a la superficie. El elevador tampoco funciona. Pasan unos cuantos minutos y vuelve nuevamente a regresar toda la electricidad y el funcionamiento de los equipos. Vuelven a activarse los teléfonos. Él llama al señor que está afuera y le pregunta qué está pasando, y le dice: no, la nave no se ha ido, ha hecho un sobrevuelo, pero está aquí arriba de nosotros. Entonces Salas llama por teléfono a los controladores de los otros silos, y los controladores le dicen que a ellos les pasó lo mismo, que también a ellos se les fue todo el fluido eléctrico y todos los aparatos se apagaron. Pero es que cada uno de estos silos trabajaba independiente de los demás. Cada uno era un mundo aparte, un universo aparte. Y todos fallaron al mismo tiempo. Entonces, Salas logra salir al exterior y él logra ver con sus propios ojos la nave espacial, y luego la nave tomó un vuelo aceleradísimo, con una aceleración hacia arriba de manera vertiginosa. Él era capitán de la Fuerza Aérea. Dice que no existía en ese momento, ni todavía existe hoy, una tecnología capaz de hacer una aceleración tan vertiginosa hacia arriba. Pasó el tiempo y bueno, él informó esto a los superiores y demás, y la investigación que se hizo determinó que efectivamente había habido una desconexión completa, simultánea de todos los hilos, de manera inexplicable, porque cada uno funcionaba independiente de los demás. Y aquello pues nunca lo
lo pudieron explicar. En un sentido muy parecido, pasamos al año 1995, casi 30 años después. Y en 1995 hay una base militar atómica de la OTAN en Escocia, en Gran Bretaña. Y en esa base hay 3 estadounidenses que son claves en esta historia que te voy a contar. Hay un coronel y hay 2 tenientes. Una noche se forma un pandemonio en medio de la noche, como a las 2, 3 de la mañana, y los policías que están cuidando el perímetro de la base, es una base atómica, una base cualquiera. Así es. Llaman al puesto de mando y dicen, mire, aquí hay una nave espacial arriba de nosotros. Dice, ¿cómo? Sí, una nave espacial. Entonces, el coronel, un coronel estadounidense, despacha en un jeep a 2 de los oficiales bajo su comando a inspeccionar. Cuando era una base muy grande, por supuesto que ellos tuvieron que montarse en el jeep y caminar una distancia en el vehículo hasta llegar a donde más o menos se había hecho el avistamiento. Cuando ellos llegan a esa zona, efectivamente, en el aire, a una distancia relativamente baja, había un objeto, un artefacto, no muy grande, dicen ellos que aproximadamente del tamaño de tal vez una habitación de 12 por 12, un artefacto y con una altura de 6 o 7 pies, emitía unas luces multicolores en la parte de abajo y tenía una forma semitriangular. Volaba, planeaba, subía, bajaba, hacía movimientos y emitía como una especie de zumbido. Los 2 oficiales por radio le comunican al coronel que se había quedado en el puesto de mando lo que está pasando. El coronel se monta en otro jeep y corre para allá. Y cuando llegan allí, el artefacto había aterrizado. Aterrizó en el medio de un bosque, pero en una zona donde no habían árboles, había como una especie, como un terreno, un cuarto de acre más o menos despejado, que no habían árboles, y ahí se posó esta nave y seguía emitiendo las luces. Entonces hasta ahí llegaron los 3 oficiales, se bajaron del vehículo, fueron caminando y llegaron allí. La explicación que ellos dan es que esta nave aparentemente era robótica, no tenía tripulación adentro. Era una nave metálica, de un metal color mate, más bien de tipo plateado o gris, porque esto está ocurriendo en medio de la noche, ellos andan con unas linternas, pero la nave en la parte de abajo emitía unas luces de colores, azules, verdes, rojas, y tenía como unos jeroglíficos, como unos grabados en el fuselaje, en el metal, con una simbología muy rara, como si fueran jeroglíficos egipcios o escritura cuneiforme sumeria, que no tenían no tenían ni letras ni números, pero tenían estas cosas empotradas o grabadas en el fuselaje. A uno de los 2 oficiales de menor rango se le ocurre ir y tocar el fuselaje. Y cuando él toca el fuselaje, cae como en un éxtasis de rodilla. Se queda como ahí medio paralizado. Los otros 2 van y lo ayudan, lo retiran del sitio, y cuando lo retiran, él está todavía medio groggy, medio así afectado, y de pronto aquella cosa volvió a levantarse y se perdió en el aire. Pero sí quedó la huella como si hubiera quemado el suelo, la hierba, el terreno, quedó una huella que al día siguiente, ya con la luz del día, vinieron los peritos y tomaron muestras de la huella. Habían las marcas de las 3 o 4 patas donde aquello se posó, y en todo el contorno debajo de ese objeto pues había como una área como quemada. El señor que tocó esto, dice él que él recibió una descarga de información binaria, y cuando él llegó a la base al día siguiente, que ya estaba más o menos recuperado, sintió como la necesidad de agarrar un pedazo de papel
y empezar a escribir algo. Y lo que él escribía era unos y ceros. Correcto. Las personas que hemos trabajado con programación de computadora, y cuando yo estudiaba en la universidad, fue una de las cosas que yo estudié, programación de computación de los idiomas de aquella época, de los años 70 y 80, el COBOL, el BASIC, el RPG, el Fortran. Todo el sistema de arquitectura de una computadora estándar funciona con unos y ceros. Todo. Es correcto. Exacto. La codificación de las letras y los números, que se llama el código ASCII. Cada letra y cada número tiene un valor de unos y ceros. Y cuando este señor se sentó en el papel y empezó a escribir hoja tras hoja tras hoja, planilla tras planilla, de unos y ceros, sin saber, era como una especie de escritura automática. Y luego, con el paso de los años, alguien cogió eso y lo interpretó en un modelo de computación y había un mensaje. Era un mensaje no recuerdo exactamente el mensaje, pero era un mensaje, Emilio, como diciendo, ustedes caminan por un camino peligroso, necesitan hacer la paz, necesitan amarse, nosotros estamos aquí para ayudarlos. Algo en ese sentido, no recuerdo exactamente las palabras, pero era un mensaje de ese tipo, así como un mensaje medio espiritual. Ya. Ese es un caso que nunca se pudo demostrar, porque tenemos tres oficiales, uno de alto rango, con un grado de coronel, que era el que estaba al frente de un emplazamiento de armas nucleares. Y luego tenemos dos oficiales de menor rango, con un avistamiento de primer orden, tocaron ahí aquello, lo vieron bajar, lo vieron subir. O sea, estas personas pusieron su carrera y su prestigio en la línea. Claro. Hay otro caso de otro oficial de los Estados Unidos. Esto ocurre por allá por los años finales de los 60. Él estaba en una base en Alemania, plena Guerra Fría, y de pronto los radares detectan una incursión enorme en la pantalla de radar de puntos luminosos procedente de la Unión Soviética. Y aquello disparó todas las alarmas habidas y por haber, porque pensaban de que era un ataque soviético, claro, o bien con aviones, o bien con misiles, por supuesto, pero era un enjambre. Entonces se desatan todas las alarmas y todos los controles, y ya en ese momento Richard Nixon había viajado a Moscú y se había reunido con Leónidas Brezhnev. Y como parte de esa primera reunión, para tratar de bajar un poco las tensiones, en el año 62 tuvimos la crisis de los misiles atómicos, cuando estaba Nikita Khrushchev en la Unión Soviética y John Kennedy en la presidencia americana, el emplazamiento de los misiles atómicos en Cuba, que por poco lleva al mundo a una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y cuando Nixon asume la presidencia en el 68, Nixon quiere empezar a bajar las tensiones y visita la Unión Soviética, se reúne con Leónidas Brezhnev y le propone a Brezhnev establecer una línea roja, un teléfono rojo. Una punta de la línea estaría en el Kremlin y la otra línea estaría en la Casa Blanca, para evitar accidentes nucleares, para evitar una cosa de esa. Entonces, cuando esto ocurre, las tropas de la OTAN se entran en estado de máxima alerta, los soviéticos lo detectan, pero de pronto desaparecen de las pantallas de radar todos los puntos luminosos, y los controladores militares de la OTAN, que estaban mayormente en Alemania, se quedaron estupefactos. Bueno, aquello que habían visto de pronto desaparece de un instante a otro. Y luego se activan los protocolos que habían establecido los dos jefes de Estado, se llaman por teléfono. Usted, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros tampoco. Y a fin de cuentas, los analistas creen que esto fue una incursión de un grupo de naves que, cuando se dieron cuenta de que estaban a punto de provocar un enfrentamiento armado entre dos superpotencias, fueron a un proceso de invisibilidad, porque estas naves tienen esa capacidad de entrar
entrar y salir interdimensionalmente, hacerse visibles o hacerse invisibles. Luego tenemos el caso más recientemente, en 1997, el 13 de marzo, ¿de acuerdo? Porque esta es una fecha significativa en la historia de Cuba, 13 de marzo, pero de 1997, en Arizona, había un gobernador que se llama porque vive todavía, pero bueno, se llamaba Fife Symington. Y Symington recibe en su oficina en Phoenix una alerta de la policía estatal de que se estaban recibiendo cientos de llamadas de personas que decían ver en el aire una gigantesca nave, pero tan grande que era como 3 terrenos de fútbol, en forma triangular y con una serie de luces amarillas en la parte de abajo. Y el gobernador se monta en el carro y sale. Y a mitad de camino, mira para arriba, se baja del automóvil y aquella cosa dice que de una manera absolutamente silente, sin emitir el más mínimo ruido, y como a una distancia de 500 o 600 pies, le pasó por encima de su cabeza. Dice, era una cosa descomunal. Cuando empezó a pasar por encima de mí, prácticamente cubrió casi que todo el cielo, porque era enorme de grande. Pero lo más significativo para él fue que aquello no sonaba, no tenía ruido de propulsión ninguna, no tenía el ruido propio de unos motores, de unas hélices, nada. Fue como si estuviera flotando una pluma por encima de su cabeza, pasó por encima de él y luego se perdió. Perdón, que se me disparó algo aquí. Sí, no. Adelante. Yo te escucho perfectamente. Entonces, al día siguiente él trató de echar aquello a broma, de minimizarlo, porque como quiera que fuera, él era el gobernador del estado, no podía crear el pánico. Claro. Pero el avistamiento lo vieron miles de personas. Y llamaron a la policía, llamaron a los canales de televisión, muchos periodistas lo vieron, hubo gente que lo fotografió. Estamos hablando todavía en el 97, no existían los teléfonos con cámaras, entonces, pero habían personas que tenían cámaras VH y cámaras de video de VH, eran muy populares en esa época. Lo filmaron, ¿no? Lo que se ve en la filmación de todas estas películas que luego se fueron aglutinando y se hicieron documentales, se ve en el medio de la noche, claro, no hay casi contraste entre lo negro del fuselaje y lo negro del cielo. Prácticamente no hay contraste ninguno, pero sí se ve una tira larguísima de unas luces blancas que venían por una de las orillas de esta estructura y luego por la otra orilla. Entonces, si se ve de abajo, parece como que es como un boomerang, como si fueran 2 filas de luces convergentes que llegan a unirse en un mismo punto. Y esa era la parte frontal de este descomunal artefacto. Luego tenemos otro caso ocurrido en Bélgica y el testimonio lo da nada más y nada menos que el comandante supremo de las fuerzas belgas de la OTAN, un general de la Fuerza Aérea Belga. Y este general habla de que a principios de los años 90 también se produjo en Bélgica un avistamiento de una de estas naves, igual que la de Arizona, en forma triangular, en forma silente, descomunalmente grande, y la aviación belga militar despachó 2 aviones F-16 a perseguir este artefacto, y cuando los aviones estuvieron frente al artefacto, aquello se había disparado como si fuera una centella y en cuestión de fracciones de segundo desapareció en el firmamento. Tenemos también el caso en la época en que el Shah de Irán gobernaba Persia, gobernaba Irán antes de la llegada del régimen del Ayatollah Khomeini en 1978, pues también en Teherán ocurrió un avistamiento de este tipo y se despacharon 2 pilotos de guerra. En ese momento los iraníes tenían aviones dados por los Estados Unidos porque tenían una alianza militar. El Shah de Irán tenía una alianza militar con el gobierno americano, y la aviación militar iraní pues tenía aviones
moderna generación en esa época, despacharon 2 aviones a perseguir una de estas naves y por supuesto la nave jugó con ellos. La nave, vaya, era como una pelea de gato a ratón y el ratón amarrado. Sí. Luego tenemos en Perú, en México, en Brasil, en Colombia, diferentes instancias que en los 70, 80 y 90 involucraron a las Fuerzas Armadas de ese país también, persiguiendo estas naves en el aire con personas entrenadas, porque un piloto de guerra no puede confundir una nave con el planeta Venus, no puede confundir una nave con la estrella polar, ¿no? Eso es impensable. Y estos reportes, muchos de estos fueron sepultados. Luego tenemos el caso de la tripulación de un avión japonés de la Aerolínea Nacional de Japón, Japan Airlines. Este avión venía de Japón hacia los Estados Unidos. No me acuerdo si era hacia Chicago o hacia Boston, y venía en un patrón de vuelo que lo llevó muy cerca de la península de Alaska. Y bueno, el piloto emite por radio un mensaje de que tenía una gigantesca nave que estaba a su derecha. Los controladores aéreos americanos le dan instrucción de subir o bajar. No me acuerdo si lo mandaron a bajar, lo mandaron a subir. La nave pasó por delante de la nariz del avión. El avión, un avión 747, un jumbo jet, se desplazaba como a 600 o 700 millas por hora. Y la nave hizo un giro por delante del avión y se colocó a la izquierda. Después se coloca encima del avión y finalmente se coloca en la parte de atrás. Una nave muy grande, según el piloto o los dos pilotos. La nave era más grande en longitud que el avión, tanto en la forma de ala, de lo que era el largo de las alas, como el largo del cuerpo del avión, del tabaco del avión. Era mucho más grande. Y un jumbo es bastante grande. Bien grande. Pues, exacto. Entonces, el controlador aéreo que estaba siguiendo el avión pudo encontrar en su pantalla de radar efectivamente un punto luminoso que coincidía exactamente con la explicación que el piloto estaba dando de cómo la nave se movía de un lado para otro. Y el piloto, cuando llegó a tierra y escribió el reporte, bueno, el premio fue que lo sancionaron, lo mandaron a trabajar en un escritorio y no lo dejaron volver a volar. Pero tenemos el testimonio del controlador aéreo, que confirmó exactamente, y a ese sí no le hicieron nada. Luego tenemos el caso en el aeropuerto O'Hare de Chicago, encima del propio aeropuerto, en plena luz del día, apareció una nave que fue vista por cientos de personas del aeropuerto, trabajadores del aeropuerto, pilotos que estaban sentados en la cabina de los aviones esperando para despegar, y los controladores aéreos de la torre de control. Esto ocurrió hace como 15 o 20 años. Son muchos casos de personas, he querido traer casos de personas altamente entrenadas. Claro. Coronel del ejército, pilotos de guerra, o sea, ese tipo de gente no se confunde. A lo mejor tú y yo salimos un día, nos bebimos 4 whisky, miramos para arriba, vemos un globo de cumpleaños que se le fue de la mano a un niño y reflejó en el globo plateado la luz de un farol, de una farola, y nos podemos confundir. Pero un piloto de guerra, un coronel, un capitán que está al frente de un cuerpo de misiles atómicos, esa gente no se confunde porque tienen un entrenamiento sumamente sofisticado. Te pregunto, Agustín, qué es lo que me llama a mí la atención. Primero, fíjate que hay una coincidencia interesante, que es que la información que tú nos has dado fundamentalmente es del mundo libre. Claro. ¿Acaso no está ocurriendo lo mismo? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que detrás de esas murallas de secretismo, China, Rusia, Corea del Norte,
claro que está ocurriendo, pero no nos enteramos, ¿no? Ellos no cuentan nada, ellos no explican nada, ellos no dicen nada. Y para aquellas personas que piensen de que esto puede ser tecnología terrícola de los países enemigos, por ejemplo, de Estados Unidos, no existe en nuestro desarrollo tecnológico, no existe absolutamente nada que pueda pasar de cero aceleración a una aceleración de miles de millas por hora en cuestión de 3 o 4 segundos. Primero, porque no hay material de fabricación humana que los soporte. Eso es correcto. No hay forma, no hay propulsión que logre una aceleración tan vertiginosa. Cuando no existían los drones robóticos, y estamos hablando de los años 50, de los años 60, de los años 70, no existían los drones robóticos, todas estas cosas de propulsión las tenían que pilotar seres humanos. Los aviones los pilotaban los seres humanos, los helicópteros los pilotaban los seres humanos, y los cohetes que iban al espacio, a la Estación Espacial Internacional o al Skylab, que fue la primera estación orbital que tuvo Estados Unidos, o los viajes a la Luna, eran pilotos. Pero estos pilotos no podían exceder cierta aceleración porque sus cuerpos se desintegraban, y una aceleración demasiado fuerte podía haber desintegrado la integridad de la nave o de la cápsula o del avión o del cohete, porque los metales no soportan esas aceleraciones. Estamos hablando de aceleraciones que hacen que una de estas naves, en cuestión de 1 segundo y medio, esos 2 segundos, desaparecen visualmente de manera vertical. Eso no, hasta ahora no hemos llegado a ese desarrollo tecnológico. Es correcto. Y en algunos casos, por ejemplo, recientemente tuvimos unos videos que fueron diseminados por el propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos, hoy Departamento de Guerra, y estas fueron filmaciones hechas desde aviones de guerra, aviones que estaban haciendo entrenamientos acá en la costa del Atlántico frente a las costas de Carolina del Norte, y en el otro lado, en el Océano Pacífico, frente a las costas de California, y filmaron una serie de objetos que iban a unas velocidades vertiginosas sobrevolando el mar, y lo mismo estaban volando en el aire, que entraban y se sumergían y seguían su trayectoria, pero por debajo de las aguas, luego volvían a salir y volvían a entrar y volvían a salir y volvían a entrar. Si a esa velocidad cualquier objeto de fabricación humana pasa de la atmósfera al agua, automáticamente se desintegra. Agustín, 2 preguntas adicionales, porque no quiero abusar de tu tiempo. Nos has dedicado 45 minutos prácticamente. Yo podría seguir hablando contigo de este tema, y yo estoy seguro que mis insomnes amigos, mis guerreros de la noche, estarían fascinados con el tema, porque al fin y al cabo saben que van a seguir despiertos, y estar escuchando una cosa tan interesante, pues no es fácil todos los días escuchar algo tan interesante. ¿Qué recomendarías tú a alguien que quiera profundizar en este tema? ¿Dónde buscar fuentes fidedignas? Uy, la internet está plagada, porque te podría recomendar algunos libros, pero ya esos libros casi son obsoletos. Es correcto. Porque fueron escritos hace 20, 30 años, 15 años. No, la internet está plagada. El que quiera ver, por ejemplo, el canal de Jaime Maussan, usted pone en YouTube Jaime Maussan, y Maussan lleva 2 S, M-A-U-S-S-A-N, Jaime Maussan. Y ahí hay una filmoteca riquísima de todas las investigaciones de los programas de televisión que él ha hecho en México. Él tiene un programa de televisión semanal en México y lo ha tenido por décadas. Pero hay muchísima información por YouTube fidedigna, y yo me atrevería a recomendarle a las personas que se ciñan solamente con aquellas personas que tengan testimonios con cierta autoridad. O sea, no sé, sí, no, a lo mejor hay un ama de casa o un estudiante o un campesino que tuvo una experiencia extraordinariamente genuina y real, pero su conocimiento tecnológico no le da
el aval, ¿no? Para que podamos confiar. Ahora, cuando usted me dice que usted está hablando con un ingeniero aeronáutico, con un piloto comercial, con un piloto de guerra, con un coronel del ejército, con un astronauta, porque también hay muchos astronautas que han hecho, tenemos el caso de Buzz Aldrin, el caso de Story Cooper, todos estos astronautas que estuvieron en el espacio, el astronauta, el doctor Mitchell, Alan Mitchell, un hombre que tuvo dos doctorados, no uno en astrofísica y el otro no sé si fue en ingeniería, y este hombre estuvo en el espacio. Este hombre fue, creo que el penúltimo en estar en la superficie de la Luna, y ya él murió hace poco, pero él antes de morir estuvo en muchos foros y muchas conferencias diciendo que esto es absolutamente genuino y auténtico. Otra pregunta. ¿Cuál es para ti la lección más importante de estos avistamientos? Que ya nos mencionaste algo sobre la espiritualidad superior. Hablamos algo también en relación al mensaje de paz que de alguna manera nos están dando. Pero para ti, en el mundo de la espiritualidad, ¿qué hay ahí? Bueno, abres un portal que nos obligaría a estar aquí 3 horas más. 5 minutos, Porque, 3 minutos nada más. Sí, no me voy a meter en ese camino. Dentro de este mundo de la ufología o de la ovniología, hay gente muy autorizada que creen que estas personas o estas entidades proceden de diferentes dimensiones y hacen unos viajes interdimensionales. La famosa hermandad blanca. Exacto, como los antropólogos pueden ir a examinar o a vigilar una tribu aborigen en el Amazonas o en África o una manada de chimpancés y los estudian y los vigilan y los fotografían para ver su comportamiento. Esa es una corriente de opinión. Pero hay otra que opina que esto tiene que ver con demonología. Ajá. Y yo no, o sea, sobre eso no tengo una